Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos, como siempre, a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder estar con ustedes a esta hora de la mañana. 6:33, marca el reloj de nuestra señal. Queremos darle a usted la más cordial bienvenida, que nos sintoniza a través de nuestra señal abierta, nuestra señal en cable y, por supuesto, nuestras señales digitales. En esta mañana de día jueves 26 de mayo, ayer mucha actividad en la Asamblea Legislativa concerniente a lo que ya vimos en los informes periodísticos. Se amplía el régimen de excepción por 30 días más. Esto implica que sigue y continúa el gobierno asestando duros golpes hacia la delincuencia. Hay una serie de reacciones que vamos a tener en consideración sin duda alguna el día de mañana en nuestro programa. También hay análisis político semanal y por supuesto también otros aspectos que vamos a abordarlo. Este día queremos aprovechar para poder en la primera parte del programa hablar precisamente de ciertas enfermedades que están llamando mucho la atención de toda la comunidad médica y especialmente de la población, basada en la incertidumbre que genera esto de la viruela del mono o viruela símica, que le llaman científicamente, entre otros temas que sin duda alguna representan mucha preocupación para la población. Vamos a conocer precisamente estos aspectos que tienen que ver también con un brote de hepatitis infantil y por supuesto también hablar de ciertas proyecciones de políticas que ataquen directamente o atiendan el tema de las pandemias. Para hablar del tema nos acompaña acá el doctor Emilio Salazar, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Un saludo a nuestros televidentes. Traemos información interesante, importantísima, porque no solo tenemos una pandemia, tenemos una infodemia donde hay mucha desinformación y todo esto que vamos a hablar es altamente interesante para nuestra salud, para nuestro cuidado de nuestra salud y para recuperar nuestra salud y sobre todo para que no caigamos en la desinformación. Así es, el doctor Emilio Salazar, médico cirujano intensivista, también nos acompaña y le doy la más cordial bienvenida al doctor Rolando Espinosa, médico pediatra, síndico del Colegio Médico, exdirector del Hospital Benjamín Blum. Gracias por acompañarnos, doctor. Qué gusto tenerlo también. Como no, muy buenos días a los que nos escuchan y ven por el canal 21 a esta hora. Esperamos que nuestras informaciones que demos y este diálogo sea de mucho provecho para los padres de familia desde el punto de vista pediátrico, pero para la salud de la población en general. En efecto, voy a pedirles como siempre a todos y cada uno de ustedes que nos trasladen sus comentarios, sus preguntas. Ahí están disponibles nuestras líneas de comunicación, @diálogo21, @Neto López Radio, las dos cuentas en Twitter para que nos escriban y puedan formular sus comentarios. Ambos son conocedores, especialistas también en tratar este tema, que sin duda alguna voy a comenzar por él, viruela del mono. ¿Por qué se le conoce como viruela del mono? A ver. Bueno, la viruela del mono es una enfermedad que ya es conocida desde 1958, que viene de una familia de virus que le llamamos los poxvirus. Empecemos por la smallpox, que es la viruela humana. Como dato interesante, la viruela propia del hombre se erradicó del planeta en el año 1980 a consecuencia de las campañas masivas para la vacunación que hubo contra la viruela. Se erradicó totalmente del mundo a tal punto que actualmente no hay vacunación contra la viruela humana. Pero así como hay viruela humana, hay viruela de las vacas, viruela del mono, que le llamamos monkeypox, viruela símica o viruela del mono, que ha estado allí registrada, pero solo ha estado en el continente africano, en el África Central y en el África Occidental de forma endémica. La alerta que emitió la Organización Panamericana de la Salud el 20 de mayo es porque desde el 7 de mayo se registraron los primeros casos de viruela del mono en Reino Unido, y a partir de eso se ha extendido a varios países en Europa, Estados Unidos
donde ya están registrados casos confirmados de esta viruela. Pero ¿cómo ha sido esa transición sabiendo que viene de alguna manera bajo ese, digamos, bajo ese correr? ¿Cómo llega al ser humano? Hay dos tipos de transmisión, la transmisión primaria y la transmisión secundaria. Es una zoonosis. Cuando nosotros en medicina hablamos de zoonosis, nos referimos a todas aquellas enfermedades que son de los animales, pero que en casos excepcionales pasan al ser humano. La transmisión primaria es la que siempre ha estado en el África, de estas personas que viven en la jungla, que comen carne de mono o que están en contacto con los monos y que a través de las secreciones, es decir, la forma de transmisión de la viruela del mono es a través de las secreciones de su saliva, secreciones respiratorias, secreciones de sus heridas o sus vesículas que entran en contacto con un ser humano. Es la transmisión primaria de un mono a un ser humano y luego de un ser humano a otro. Pero tiene que haber un contacto estrecho, es decir, a diferencia del COVID, que es altamente contagioso y basta unos minutos, en la viruela del mono, de un ser humano a otro, tiene que haber un contacto más permanente, más estrecho, y esto es porque las partículas son más grandes, más pesadas y rápido tienden a caer al suelo. Esa es la transmisión secundaria que va de ser humano a ser humano. Al momento, la comunidad científica todavía no ha establecido una razón por la cual ha dejado de ser localizada el África y se ha extendido a varios países del mundo, porque muchos de estos ¿Cómo casos, llega? ¿Por medio sería de la comunidad viajera, turismo? El primer caso de Reino Unido fue a través, se logró documentar que había viajado del África, pero en la mayoría de los otros casos no ha habido un nexo con los viajes, sino que ha habido una transmisión de ser humano a ser humano que todavía es inexplicable porque ha salido del África esta enfermedad. A ver, doctor, ¿cuál es su opinión también para poder entrar un poco en amplitud de seguir despejando muchas dudas? Porque, como decía el doctor, hay mucha desinformación también en esto. Es decir, hay una gran cantidad de información que a veces no deja de crear más incertidumbre, que a lo mejor certidumbre de lo que realmente pasa o está pasando en el mundo, ¿no? Sí, lo que está pasando en el mundo es debido a la globalización que tenemos actualmente. Hay muchas enfermedades que siempre han estado localmente, pero como no había migración, no había muchos viajes, se han mantenido ahí. Y son varias enfermedades, no pocas. Entonces, debido a esto es que se está dando esta situación. Y también gracias a que las instituciones de salud pública de los países occidentales, y de ahí es donde se detectan y ahí se dan las alarmas. Reino Unido, tanto en la hepatitis, esta nueva infantil que se está dando, como esta viruela del mono, han sido prácticamente detectados en el Reino Unido, y ellos han dado las alarmas y dado a sus sistemas de salud, que son de avanzada en la detección y en el seguimiento epidemiológico, es que han podido dar estas alarmas. A ver, decía un amigo, nos llueve sobre mojado. ¿Por qué el aparecimiento de tanta enfermedad? Y, por supuesto, dejando de lado lo que siempre nos ha mantenido como entretenido, el dengue, el sarampión, y ahora estamos hablando de nuevas enfermedades. ¿Cuál es la razón por la cual se está, digamos, mostrando este mundo así, a diferencia de lo que antes del COVID teníamos? Si hace 2 años y todavía seguimos hablando del COVID. Esta es una pregunta bastante urbana desde el punto de vista que tienen ciertas lógicas de preguntarse, bueno, ¿y es esto una guerra biológica de enfermedades que nos están creando o es que verdaderamente el mundo está cambiando? Realmente la pregunta es bien importante y sobre todo por la desinformación. Si actualmente usted empieza a buscar viruela del mono, se va a encontrar con mucha información falsa. Es decir, no está sucediendo nada diferente a lo que el doctor acá mencionó, que la globalización, el mundo industrializado tan avanzado que tenemos, nos permite detectar estos casos a tiempo y emitir las alertas. Como le explico a la población que nos ve, no es una enfermedad nueva.
no es que algún gobierno ha lanzado este virus, sino que es una enfermedad que ha estado en África, que ha sido endémica, y la alerta es porque se ha extendido a otros países. Tenemos que saber la diferencia, que la viruela humana era altamente mortal, que cobraba alrededor de 30-50% de mortalidad. La viruela del mono, hasta el momento, pues lo que se conoce de la enfermedad es que la mayoría de los casos son leves y que la mortalidad puede andar abajo del 10%. La mortalidad es baja. De hecho, al momento no ha habido ningún caso que se reporte de mortalidad en el mundo. Ahí está, por cierto, una fuente que nos da de información la OMS, que dice que la variante fuerte de la viruela del mono nunca ha sobrepasado la mortalidad del 10%. Es decir, hay dos variantes, la del África Central y la del África Occidental. La del África Central, la mortalidad es menor del 1%, y la del Occidental, que es la más grave, la máxima mortalidad del 10%. ¿Y en qué se diferencia esa letalidad entre ambas? El problema de la letalidad es cuando hace complicaciones sistémicas, cuando hace complicaciones a nivel de vía respiratoria o complicaciones inmunológicas de sepsis, que los pacientes desafortunadamente fallecen. Ahora bien, el caso clínico, y esto es lo importante que la población aprenda a reconocer cuando pueda tener estos síntomas, que es decir, si hay casos en Estados Unidos, ¿cuántas personas no estuvieron anoche en Estados Unidos y ahora están en el país? Por supuesto, la información no es tampoco para que tenga miedo la población, sino que para que estemos informados, sepamos cuidar nuestra salud, y al presentar estos síntomas, que la Organización Panamericana de la Salud lo define como un caso probable, es la presencia primero de una fiebre, luego un exantema, que es como una erupción en el cuerpo, que tiene una característica. Primero va a empezar como unas manchas rosaditas, luego puede hacer lo que le llamamos vesículas similares, muy similares a la varicela, y que tienen un contenido líquido claro, y posteriormente estas vesículas, en lugar de tener líquido claro, tienen pus, y eso se llama pústulas. Posteriormente hace costra, y la costra se descama. Al reconocer estos síntomas, pero debe excluirse que sea varicela, que sea herpes zóster, que sea una dermatitis o que sea otra enfermedad, la exantemática de la infancia. Es decir, es un cuadro muy similar a una varicela, pero debe descartarse. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la viruela humana? Que la viruela del mono va a presentar inflamación de los ganglios linfáticos, que son unas estructuras que tenemos en nuestro cuello. Todos tenemos ganglios linfáticos en el cuello, en las ingles, incluso entre nuestros intestinos, que son parte del sistema linfático, pero en condiciones normales no se palpan. Pueden haber también ganglios palpables que la población debe identificar, y el llamado pues es que si usted presenta uno de estos síntomas, pues busque a su médico de cabecera, busque su sistema de salud, que no tengamos miedo, que consultemos. Veamos, doctor Rolando Espinosa, su vasta experiencia en esto de las enfermedades, ¿usted se atrevería a esta mañana a advertir la necesidad de tomar cartas en el asunto y que no nos vaya a agarrar desprevenido? ¿Y qué tipo de medidas tenemos que tomar como país? Sí, yo pienso que en el caso de lo que nos atañe en esta mañana, la viruela del mono, creo que tenemos una gran ventaja, pues ustedes han visto las fotos y son dramáticas los exantemas, esas pústulas. Y bueno, que no escapa de conocer que en el pasado hemos tenido viruela humana que nos ha llenado de ¿cómo se le llama? Sería como una especie de pústulas. Sí, bueno, ese es el término, pero son como vejiguitas, ¿verdad? Vejiguitas. Perdón un poco la diferencia del calor entre ambos. Sí, ¿verdad? Entonces que no varía eso, pero este es diferente. Es diferente y eso nos da una... Y quizás solo con el nombre del mono, la viruela del mono, desde ahí ya comienza lo despectivo, desde ahí comienza ya lo demás, ¿no? Sí, yo pienso de que en esta situación nos da esa ventaja. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, casi todas estas enfermedades y la viruela del mono son la forma de transmisión, son casi directamente en el humano, de humano a humano, y en nuestras
sociedades, ¿verdad? En nuestras sociedades son de humano a humano. Y esto se puede por el contacto directo y también por las gotitas de flujo o las gotitas de saliva que tienen algunas, lanzamos al hablar y todo eso. Pero el hecho de ver una persona con un exantema, digamos, chiras, lesiones y todo eso, la gente dice, cierto, no me acerco, ¿verdad? Entonces, una de las medidas, lo que tenemos que hacer es seguir con lo que nos ha enseñado esta pandemia del COVID-19, la higiene, ¿verdad? La higiene es sumamente importante para evitar muchas cosas. A ver, pero paralelo al tema de la higiene, se tomaron medidas restrictivas y a eso quiero llegar. ¿Podríamos llegar en algún momento a sugerir, en este caso, como médicos ustedes, a tener un control específico en los puertos de nuestras fronteras, por ejemplo? Yo digo que en el momento tendría que tomarse alguna medida de este sistema, alguna persona creería yo que no se está haciendo, y voy a pecar un poco así. No se está haciendo, pero pronto salud. Porque estamos más todavía, creo que todavía estamos más interesados en el tema de COVID, aunque yo creo que ya también, desde que nos liberaron del tema de ser opcional la mascarilla, creo que hay una flexibilización sobre todo esto, pero si lo vamos a ver desde el punto de vista de que ahora es una amenaza, es una realidad en países como el Reino Unido y otros sobre este tema, creo que más de alguna medida de carácter tácita debe de haber, ¿no? Sí, aquí los expertos en epidemiología y los infectólogos son las medidas que deben de detectar, pero para asunto común en las fronteras, digamos, ¿verdad? ¿Cómo detectar eso? Toda persona que viene con un rash, sarpullido, exantema, como se quiera llamar, y que tenga estas vejiguitas, debería de ser ya observada, debidamente observada. A eso voy, ese es el elemento. Debería de ser observada. Sí. Y da la ventaja esto de que muchos médicos con ya alguna experiencia pueden discernir, porque hay bastantes enfermedades que pueden parecer. Me está diciendo el productor acá de que hay datos de que en los países donde se ha detectado hasta este momento hay una población de salvadoreños bastante considerable y que obviamente tienen ese movimiento de traslado de esos países al nuestro, ¿no? Creo que las medidas... Regresando a ese punto, quisiera detenerme un poco en el tema de las medidas restrictivas. Sí, doctor. Creo que las medidas que debemos de tomar principalmente debe basarse en la información. Es decir, debe montarse una campaña de información, porque la información es lo que va a permitir a las personas tomar las decisiones correctas. ¿Qué es la información que debe aplicarse? Bueno, información dirigida a profesionales de la salud para que sepan definir cuáles son los casos sospechosos. Información dirigida hacia las personas para que conozcamos, reconocer estos síntomas y no tengamos miedo. La estrategia que se está haciendo en los otros países para frenar el contagio es el aislamiento de los casos. Por supuesto, es una enfermedad contagiosa y debe definirse protocolos estrictos a nivel de país para qué vamos a hacer cuando tengamos el primer caso, ¿verdad? Es decir, la población debe estar informada de cuáles son las medidas a tomar, del aislamiento de los contactos, y definitivamente es difícil decir, bueno, vamos a restringir la entrada a las personas, ¿verdad? Porque el mundo es tan amplio, ¿verdad? Es tan amplio y la gente viaja constantemente de país a país, pero sí debería de haber ya protocolos definidos de qué vamos a hacer como médicos, como personas, como pacientes, para que las personas no tengan miedo al sistema. Es decir, pensemos aquí. Y más que miedo que nos vaya a llegar así, nos vaya a tomar también desprevenido. Exacto, pero... Es decir, alguien decía, y lo voy a tomar así de manera muy, muy popular, siempre nos va a llegar, porque con que el COVID creíamos que no nos iba a venir porque estaba en China, y aparecimos acá bien impactados, como todos países. Claro, se logró contener gracias a las medidas que se tomaron, pero sí siempre fuimos impactados. Podría suceder lo mismo, si no tomamos las precauciones del caso, podría ser que podríamos ser impactados nuevamente por esta situación. Los expertos en esto y expertos de OMS están y han declarado
que es una enfermedad, la viruela del mono, la cual puede ser perfectamente contenida con la detección y el seguimiento de estos casos. Sí. Primero porque no tiene esa altamente capacidad letal, ¿no? de contagiosidad y diseminación como la tuvo el COVID-19, era algo que desconocíamos. Entonces, así como se han contenido el ébola, la enfermedad del hantavirus, otras que son enfermedades muy serias, muy mortales en otros lados, y es la detección de los casos, la epidemiología, aquí la vigilancia epidemiológica es bien importante. Entonces, ¿qué hacen? Hacen cercos que le llaman en anillo, que son detectar los casos, darle seguimiento, aislarlos y vacunar a todos los contactos. Y aquí acabo de mencionar yo algo, vacuna. Hay vacuna para la viruela del mono, pues lo que se ha usado y lo que se piensa usar es la misma vacuna de la viruela humana, ¿verdad? Esa es. Sin embargo, estuve leyendo, porque es de aclarar a la población en general que no somos expertos, pero nos llama la atención y hemos leído y estamos en la información, ahí está, revisamos literatura indexada de prestigio y todo eso, y en todo eso, por ejemplo, Francia acaba de decretar algo de que se va a vacunar, a contener a todos los contactos de los casos, de los pocos casos que se tienen, y creo que se puede hacer siempre. De nuevo, la pregunta que hacía anteriormente, estas son provocadas, inventadas, porque hasta personalidades como el señor Bill Gates en algún momento le achacan que es uno de los creadores de estos para poder hacer negocio a través de sus laboratorios de investigación, etcétera, etcétera. Esto quisiera de alguna manera, ¿cómo lo ve la ciencia? Y ustedes son hombres de ciencia. Realmente esta viruela ahí está en África, desde 1958. Porque todo esto se habla, y como en ese método de la información y la desinformación y la globalización, se sacan algunos documentales donde expresan precisamente lo que en el futuro vamos a tener ya una guerra de matarnos los unos a otros con balas, sino va a ser una guerra biológica. El caso del COVID fue un ejemplo vivo. Si no se contenía, nos hubiera matado a todos. Claro. Esta enfermedad no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ha estado en África. El primer caso que se presentó en Reino Unido era un viajero que había ido al África. Entonces, definitivamente, pues son enfermedades que ya están ahí, que a diferencia, ¿cuáles son las diferencias con COVID-19? Que con COVID-19 era una enfermedad, un virus totalmente nuevo. Este virus ya es un virus conocido, ya existe vacuna. De hecho, la vacunación contra la viruela humana presenta el 85% de cobertura para la vacunación con la viruela del mono. Y recordemos la historia. De hecho, Edward Jenner fue el padre de la inmunología, porque la viruela humana siempre había cobrado muchas vidas en el pasado. Entonces Edward Jenner era un médico que era bien observador y observó que en las vacas padecían de la viruela de la vaca, y las mujeres que ordeñaban estas vacas y estaban en contacto con las vesículas que tenían no padecían la enfermedad de la viruela humana. Entonces Edward Jenner, de esas pústulas que tenían las vacas, las inoculó en un niño, inicialmente un hecho que hoy sería condenable, pero él inoculó de la vaca hacia un niño el virus de la viruela vacuna. Es decir, la viruela es tan antigua que marcó el origen de la vacuna. Y ahí Edward Jenner logró demostrar que el niño, al estar expuesto a la viruela de la vaca, no presentaba la viruela humana, y ahí fue donde empezaron las campañas masivas de vacunación, y por eso el término vacuna es así, porque viene de la vaca.
Pero lo importante de todo esto es recomendar a la población, sobre todo a nuestros niños, ¿verdad?, que completemos nuestros esquemas de vacunación. Hay mucha desinformación en contra de las vacunas y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, la vacunación fue la arma principal que ha logrado limitar COVID-19. Y si de pronto pues en el país tenemos vacunas contra viruela, está demostrado ya antiguamente que da un 85% de protección contra la viruela símica. Y de hecho también ya hay vacunas contra la viruela símica. Ok, para cerrar este ciclo, porque quiero hablar también de la otra enfermedad que sin duda alguna para los salvadoreños está un poco llamando la atención, y es que también la Organización Mundial de la Salud ha alertado precisamente sobre este brote de la hepatitis infantil, que es otro tema. De nuevo, ¿recomendarían ustedes que las autoridades establezcan de alguna manera controles en nuestras fronteras, puertos, aeropuertos, etcétera, lugares para poder de alguna manera estar examinando quién entra y quién viene, de qué lugar viene específicamente? Veíamos ese mapa de los países donde realmente hay muchos salvadoreños que ahí están presentes. ¿Recomendarían ustedes esto? Yo pienso que el Ministerio de Salud ya está en esa sintonía. No, y está siguiendo la información, y cuando se acerquen los casos, podría ser que El Salvador sea el primer país en Centroamérica y en Latinoamérica, ¿por qué no? Podría ser. Entonces, como dije en un inicio, creo que tiene una ventaja esta enfermedad, al menos que es rápidamente del exantema. ¿Y a dónde lo da? En la cara. Y usualmente pues es una forma de detección, y no necesitaríamos en una primera intención hacer exámenes especiales y todo lo demás. Creo que el Ministerio de Salud lo va a hacer, va a tener su cosa, y va a empezar a informar a los profesionales y para que puedan detectar a tiempo. Y el colegio médico que está siempre, digamos, siendo un faro, ¿no? En esto, viendo y observando, ¿cierto? Sí, claro. Definitivamente. Correcto. Otra diferencia importante con COVID-19 es que COVID-19 se puede transmitir incluso cuando no hay síntomas, en la fase de incubación, y eso hacía más difícil detectar los casos de COVID-19. La viruela símica solo puede ser transmisible cuando ya aparece el exantema. Eso va a permitir detectar los casos a tiempo y controlarlos. Finalmente, ¿cómo puedo hacer yo como población para no enfermarme? La mascarilla vino para quedarse, desafortunadamente, aunque ya no sea de uso obligatorio. Les recomiendo a nuestros televidentes continúe usando su mascarilla, continúe el lavado de manos, y cuando tengamos pacientes que tengan estas vesículas, la transmisión es por contacto directo, estrecho, cercano, y tiene que haber un buen lapso de tiempo. Basta con que use su mascarilla, con que se lave sus manos, y con que nuestros pacientes, que si en algún momento los tenemos, mantengamos un distanciamiento. Ok, me parece interesante. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿en qué consiste la hepatitis infantil? Es el otro tema que vamos a hablar. Quédese con nosotros.
Salazar, médico cirujano intensivista, y hemos hecho en la primera parte del programa un repaso para conocer en qué consiste la viruela del mono o viruela símica, que es una enfermedad provocada precisamente por un virus. Hemos visto sus características, hemos visto aspectos que tienen que ver cómo se está moviendo esto en el mundo y qué medidas en el país se deben de tomar, que creo que es lo más importante. ¿Qué medidas se deben de tomar en el país para evitar de alguna manera ser impactados por esto? Pero hay otra también alerta a nivel mundial que la está haciendo la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con la hepatitis, y es un brote de hepatitis infantil. ¿Es un brote esto o es algo que realmente lo hemos tenido en nuestro diario vivir? Doctor. Bueno, esto es bien importante y como pediatra estamos muy enterados. Ya la Asociación de Pediatría de El Salvador, filial del Colegio Médico, ya emitió un comunicado en el sentido de calmar a las personas, explicar un poco lo que es este tipo de enfermedad. Como dije en una primera intervención, gracias a los adelantos tecnológicos y epidemiológicos de los países muy desarrollados, específicamente Gran Bretaña, se pudo detectar los primeros casos de este tipo de hepatitis hace aproximadamente unos 2 meses. Y dio la alarma en el cual estaban habiendo niños que aún pocos casos, pero necesitaban trasplante de hígado en eso, y eran cuadros como una hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? Bueno, es una enfermedad infecciosa del hígado específicamente, y que se manifiesta por ojos amarillos, falta de apetito, vómito, dolor de estómago, un poquito de astenia, el niño pues se pone decaído y todo eso. Pero en esos países se les toman exámenes a todos estos niños y no se detectaron los agentes habituales, como son los virus hepatotropos que atacan usualmente al hígado. Y estos son los virus A, de la hepatitis A, B, C, D y E, los que más se... ¿Y todas son mortales? No todas son mortales. Por ejemplo, la hepatitis B, C y E son de las que más hay mortalidad. La B, la A, que es la más común, que le da al montón de niños, muchas veces asintomática y todo, es leve. ¿Puede ser mortal? Sí, pero en un porcentaje, una incidencia muy baja, abajo del 1% usualmente, pero bueno, entre 200 niños que les dé hepatitis A, que se fallezca uno, ya es una tragedia, pues también. Entonces empezaron a detectar eso y no hallaban la causa, exploraron tóxicos. Pero la teoría ahorita más creíble, o por donde van los estudios, es que hay 2 agentes implicados. El adenovirus, que es un grupo de virus que es muy común, da catarros, da diarreas leves y todo, y está esparcido por todo el mundo. Pero hay un subtipo de adenovirus, que es el subtipo 41, en el cual está implicado en esta enfermedad porque ha sido aislado en estos tipos de niños. Y el otro virus, y seguimos, es el COVID-19, SARS-CoV-19. Que golpea también. Está implicado en esto, pero de nuevo, en niños pequeñitos de 1 año, 2 años, cuando no tenían exámenes para eso, porque algunos lo asumían a la vacuna del SARS-19, pero niños que no habían sido vacunados y todo eso.
pero gracias a los adelantos tecnológicos y a los sistemas de vigilancia de los países occidentales muy desarrollados, se han logrado obtener algunas pistas. Y es relacionado con el virus Omicron, y se ha visto que en los países occidentales donde más golpeó Omicron, es ahí donde más hay casos de este tipo, que no son muchos, pero entonces ya hay una relación y están viendo los efectos. Tenemos de en el país casos de hepatitis infantil, no necesariamente de la que identifica esta alerta. Yo creo que a diario se ven. Lo que pasa es que son hepatitis tipo A. Ok. Que son bien, es bueno saberlo, ¿no? Sí, sí. No hay. Es decir, a la población sí. Preocupémonos cuando existan las otras categorías. Otra categoría. Y gracias a Dios, la hepatitis B, que está relacionado a transmisión sexual, a transmisión por transfusiones y todo eso. Hay vacuna y se pone en El Salvador. Y va más para allá. 2 meses. Vamos a ver cuál es el aporte, doctor, sobre esta parte, doctor Salazar, sobre este otro, digamos, temor de la población frente a lo que ha hecho como alerta la OMS. A ver, lo más importante es que va a ser usted, mi amigo televidente, para no adquirir esta enfermedad. Y primero quiero empezar por el principal mito que surgió cuando empezó la hepatitis infantil de origen desconocido, y era que era relacionada a la vacunación contra el COVID. Y eso es totalmente falso. Tenemos que acudir a vacunarnos masivamente. La última hipótesis que está demostrando el Real Imperial College de Médicos de Londres habla de la teoría del superantígeno. Lo voy a decir en términos sencillos. Se ha demostrado, bueno, como esta hepatitis afecta desde los 6 meses a los 15 años de edad, se ha demostrado que en estos niños, en la mayoría de los pacientes que han padecido esta hepatitis infantil, algunos ni siquiera estaban vacunados, porque debajo de los 6 años no hay vacunación, y que la mayoría de ellos en los 8 meses previos habían padecido de la enfermedad de COVID-19, aunque sea de forma leve. En estos niños pequeños han encontrado que el virus COVID-19 se quedó a vivir en el intestino sin presentar síntomas ni enfermedad. Y esto expone un antígeno. Luego viene el adenovirus F41, que lo adquiere por vía fecal y hay una como coinfección. Y al haber 2 antígenos, viene la teoría del superantígeno. ¿Qué es esto? Que la presencia del COVID-19 en el intestino, esto es lo que maneja el Real Imperial de Londres, al haber la presencia del COVID-19 como reservorio en el intestino de estos niños y al juntarse el adenovirus, se desencadena una respuesta inmune que viene a atacar el hígado. Es decir, el hígado se inflama y esto lo hace fallar. Y como es un órgano único y reemplazable, vienen a presentar estos síntomas. Entonces, ¿cómo se transmite? Por vía fecal. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que tengamos el COVID y que tengamos el adenovirus? Bueno, primero hacer lo que está demostrado que sí funciona para detener el COVID-19, que es completar nuestros esquemas de vacunación hasta la 4ª dosis, conservar el uso de la mascarilla, mantener nuestra distancia de 1,5 metros de las personas. ¿Y cómo vamos a evitar que el adenovirus entre? Pues protegiendo el contagio a través de la vía fecal, lavando nuestras manos, consumiendo alimentos debidamente preparados y reforzando las medidas para la protección de nuestros alimentos, del agua que ingerimos. Y ante la presencia de fiebre y que posteriormente a los días su niño, su paciente se ponga amarillo, consultar con su pediatra de inmediato. A ver, ¿y qué niño, a qué edades son los que impacta o puede impactar este tipo de hepatitis? Sí, se ha visto las edades desde el primer año de vida hasta los 16 años al momento. Pero cuando hablamos de un niño de 12 meses, es altamente vulnerable. Claro, digo, vulnerable desde el punto de vista de su desarrollo, ¿verdad? Claro. O resistencia, o es más resistente, no sé, ustedes son los especialistas. Variable, pues por la naturaleza de que ellos vienen, ¿no? Y todo eso, pero
tiene que ver ahí. Últimamente se habla mucho de las enfermedades inmunológicas. Así es. Y precisamente la teoría más cercana, como la explicó el doctor Salazar, es eso, un problema inmune. Se supone, como yo dije en primera intervención, hay dos agentes involucrados: el adenovirus subtipo 41 y el virus del COVID. Del COVID. Entonces, que de alguna manera vino como a... Se supone que estos niños, estos pacientes, la teoría es una teoría, y se está investigando y los estudios van por ahí ahorita. Se supone que estos niños tienen una enfermedad y son pequeños, muy leve o asintomática, pero el virus llega al intestino, altera ahí y da una parte del virus, el spike, que la parte spike que le llaman del virus, esta sensibiliza al organismo y hace como que el adenovirus subtipo 41, parte de él, forme un superantígeno, como lo mencionó un el mecanismo doctor. de defensa, por decirlo así. Es cuando los mecanismos de defensa dicen: no me ayudes, compadre, ¿verdad? En vez de ayudar, que son para defender, de repente agarran por otro. De nuevo, ya para cerrar, porque enfermedades. El tiempo se nos fue y tengo la visita del ministro de Hacienda, con quien vamos a hablar de temas también de, fiscales. ¿Qué recomiendan ustedes? Primero, a la población mantenerse, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tomar carta en el asunto. Creo que las están tomando, las van a tomar. De parte de Asociación de Pediatría vamos a dar informaciones sobre todo esto, pero quiero dejar un mensaje dirigido al Ministerio de Salud y a la población en general. No dejen de vacunar a los niños para todas las demás enfermedades, incluyendo COVID, incluyendo todo lo demás. Ese es otro tema que me hubiera gustado ampliarlo, porque dicen otros creen que no. Es importante una cosa: la vacuna es la estrategia más barata que rinde grandes beneficios. Solo un dato: se han hecho cálculos que por cada $1 que se emplee en prevenir el tétano, difteria y toferina en una vacuna tan vieja como es la DPT, se ahorran a través del tiempo $27. Vea cómo la vacunación es tan importante, y entonces a la población pues se les pide pedir sus vacunas en los centros de vacunación, ya sea privado o público, o en el Seguro Social, y al Ministerio mantener esta vacunación. Y esa es la obligación y esa es la meta, creería yo, porque todos hemos pasado por eso. Yo soy padre de familia también, de tener el cuadro de vacunas al día, ¿no? De sus hijos, ¿cierto? Claro que sí. Y hay una que es contra la hepatitis, dentro de ese mismo cuadro, sin necesidad de estar hablando de esta de hoy en día, ¿verdad? Correcto, hay una hepatitis. El tiempo se me fue. Doctor, gracias por habernos acompañado. Sé que el tiempo de ustedes es muy preciado y les agradezco mucho a nombre de todo nuestro público el que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias. Un gusto para todos. Lo último, vacúnense, completen todos sus esquemas de vacunación. Miren que hay alerta de sarampión también. No hay sarampión en las Américas, pero a todos nuestros niños llevémoslos a completar nuestro esquema de vacunación y completemos nuestro esquema contra COVID-19. Ok, gracias, doctor, también qué gusto. Sí, invitar a vacunación. Solo un dato importante: problemas de salud en los países desarrollados, Europa específicamente, problemas de obesidad, problemas de tabaquismo. Y uno de los problemas detectados es que los papás, muchas veces por estas campañas antivacunas, no quieren vacunar a sus hijos. Esos son problemas serios que tiene que afrontar la OMS. Interesante remarcarlos al cierre de nuestro programa. Muchísimas gracias. 7:19. Me voy a una pausa comercial. Cuando regresemos, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, conversa.